Buenas noches, mi nombre es Julio César Salinas. Voy a dar inicio a la actividad número 2 de investigación 2, la actividad investigación cualitativa. En ella se nos pide que realicemos un cuadro comparativo con los siguientes términos: etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación de acción, estudio de caso y fenomenología. El primero es etnografía. Tuvo su origen en Europa en el siglo XIX en resultados de estudios en la antropología y la sociología. Sus fases: selección del diseño, se determinan las técnicas, acceso al escenario de investigación, selección de los informes, recogida de los datos y procesamiento. Técnica e instrumentos: observación directa y escritos descriptivos que generan banco de datos, entrevistas, cuestionarios, videograbaciones. Análisis de datos: se toman los datos y se van seleccionando los más relevantes según hipótesis planteadas. Los datos se organizan y se clasifican. Etnografía virtual: tiene origen cuando inicia la revolución tecnológica. Es el sistema más reciente y derivado de la etnografía. Sus fases: plantea retos metodológicos por sus constantes cambios, revisión de las estrategias y métodos de investigación y recolección de datos. En técnicas e instrumentos: inmersión profunda en el campo limitado también por los saberes tecnológicos que tiene el investigador, y posee técnicas como entrevistas y estructuras y no estructuradas y historias reales. Análisis de datos: se realiza mediante triangulación de las evidencias encontradas de la recolección de los datos. Teoría fundamentada e investigación-acción. En teoría fundamentada se originó en 1967 por Bernie Glaser en Chicago, en la Escuela de Sociología. Sus fases: la recolección de datos y análisis, codificación de los datos, validación de las pruebas. Como técnicas, se manejó grupos focales, entrevistas estructuradas y semiestructuradas y no estructuradas. Análisis de datos: se lleva a cabo mediante una codificación abierta, axial, selectiva y generación de teoría. Investigación de acción: se originó en 1973 por Kurt Lewin. Esta describía una fórmula de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia y fue utilizada después de la Segunda Guerra Mundial. En fases: observación del problema y recolector de datos, analizar e interpretar los datos, resolver las problemáticas e implementar mejoras. Técnicas: entrevista estructurada y semiestructurada y no estructurada, grupos focales, cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas y observación. Análisis de datos: reflexión cerca de la idea central, planeación y aplicación de acciones renovadoras, discusión colectiva, prueba de acciones tomadas. Estudio de caso y fenomenología. Su origen se origina en la década de los años 70. Tiene antecedentes en la sociología, antropología, historia y psicología. Sus fases: planteamiento orientado a representar y entender la secuencia de fenómenos, de hechos, elegir contexto y los participantes, realizar la inmersión en el campo de recolectando datos e historias de vida y transcribir la narrativa. Técnicas en archivos, cuestionarios, entrevistas.
Análisis se realiza mediante la cronología de eventos e historias, ensamblaje de elementos que integran la historia y cuanto de la historia por parte del investigador. Fenomenología. Se origina en 1998 por Usery, donde proviene de la filosofía y la psicología. Sus fases es elección de la técnica, procedimientos, recolección de datos, discusión de los resultados, técnica e instrumentos. Está en la entrevista, diarios escritos, dibujos no verbales y en la observación visual. Como análisis, relacionar los resultados obtenidos y compararlos con los resultados de otros investigadores y complementarlos. Muchas gracias.